y estamos aquí empezando las obras de rehabilitación de la antigua estación de Apontraga e intentando rehabilitar lo que es el edificio en sí que veis a mis espaldas y el entorno del río y demás para recuperar áreas zonas de descanso y demás, y el edificio en sí también para recuperarlo para dependencias municipales de audiovisuales, aulas de cultura en general. Sí, el espacio en el que nos encontramos, que va desde dos puentes, es lo que delimita la zona de la antigua estación, quedó en desuso desde que quitaron la estación, levantaron las vías y quedó pues totalmente, no solamente en desuso, sino sin ninguna función. Entonces el Ayuntamiento de Órdenes que lo ha querido recuperar para un uso de los ciudadanos del concello. Aquí collelo o tren a Madrid. A Madrid. Era a mellor estación que había entre Coruña e Santiago. Por lo que tengo entendido, solamente hay dos estaciones de estas características, la de aquí de Órdenes y otra en el País Vasco, en Zarauz, por lo visto de las vías características. Estamos hablando de un edificio de 1945-1950, realizado todo en piedra, es decir, es un edificio muy interesante. A nivel arquitectónico es muy interesante. Entón fixémola de novo, traballei todo por ali arriba 2 anos, hasta a terminación de obra. Do 77, eu tiña 37 anos, hombre, ao 79. 2 anos traballei aí. Home, viñan de todo por aí, viñan da miña parroquia, que é Leobalde, viñan de campo, viñan de todos os sitios, hasta o apeadeiro de Santa de Jorgullo, sei onde viñan, o tren non había máis aquí, a máis en Jarga Trasmonte, enfrente ás estacións que había era onde collía a xente o tren dun lado e do outro do tren, da vía.